Buenas noches, teacher. Mi nombre es Oscar Japón, de la carrera de Zootecnia 1. El día de hoy voy a presentar lo que son las partes de una oración. Por ejemplo, tenemos al sustantivo, que es una clase que se emplea para designar a seres o entidades o a la vez objetos también. Estas se pueden clasificar en tienes diferentes clasificaciones como plural, singular, contable y no contable. De la manera plural quiere decir que es para varias personas, para hablar de un número de personas con la terminación es. Por ejemplo, tenemos al books. En la parte singular, por ejemplo, se refiere simplemente a una persona. Por ejemplo, persona o cosa. Por ejemplo, el perro, dog, que está en singular. Por ejemplo, ahora tenemos los contables, se quiere decir que son elementos que pueden a la vez ser contados, como por ejemplo tenemos a los tomatoes, que se pueden contar, y los no contables, uncountable, no pueden, viceversa, no pueden ser contados. Por ejemplo, choose. Eh, como segundo tenemos a los artículos. Articles son elementos que modifican el sustantivo. Por ejemplo, se dividen en dos clases, tanto definitivo como indefinitivo. Definitivo quiere decir que se puede definir al sustantivo, como por ejemplo el ejemplo es the pencil. Por ejemplo, quiere decir que the significaría el, el que está definiendo al sustantivo, en este caso lápiz. Indefinitivo, es el que no define al sustantivo. Por ejemplo, por este caso se divide en dos, tanto a como an. Por ejemplo, a computer, y a uncle. Y como tercero tenemos a las preposiciones. Es una palabra que se coloca antes del pronombre para indicar ya sea un lugar o, o tiempo, por ejemplo se dividen en dos partes, tanto, o sea, no se dividen, pero o sea, son en las que se puede usar tanto el tiempo como el lugar, time o place. Around quiere decir que alrededor o aproximadamente, y place tanto below como debajo de. Como cuarto tenemos al pronombre, palabra que sustituye por un sustantivo y que define tipos de personas, cosas o a la vez una expresión. En este caso se dividen en dos: el subject pronoun, que quiere decir que es el sujeto de una oración que para sustantivos comunes o a la vez nombres propios, como por ejemplo tenemos 7 ejemplos: a, we, you, they, she, it, he. Y por otro lado tenemos a los object pronoun, que se utilizan para indicar que afecta a la oración, a quién afecta a la oración para realizar el sujeto, como por ejemplo me, yo, him, her, it, them y us. Pues, como quinto parte de la oración tenemos a los adjetivos o los adjectives. Es una palabra que se usa para definir o modificar a un sustantivo o pronombre. Por ejemplo, se tiene tres subtemas, que quiere decir que los possessive, adjective possessive, que se utilizan para describir a una persona, a un lugar o una cosa, o a la vez una idea. Por ejemplo, my, que se utiliza para primera persona; your, cuando se puede hablar en segunda persona; his, her, it, para referirse a un animal o cosa; our y they. Our se refiere a que algo de muchas personas o de varias personas o cosas; y their, expresar algo que pertenece a un grupo de personas.
Y por otro lado tenemos también el to describe personality, describir el estado de ánimo o en que se encuentra. Y por ejemplo tenemos serious. Por ejemplo, David is a very serious person. Y to describe appearance quiere decir para definir a una persona físicamente. Por ejemplo, tall. He has blue eyes and is tall. Por ejemplo, aquí estamos usando el ejemplo de la descripción de las apariencias. Y por otro lado tenemos los verbos. El verbo se expresa lo que hace el sujeto, generalmente. Por ejemplo, tenemos diferentes clasificaciones como son los gerunds e ing. Estos verbos se terminan en ing cuando nombran actividades o a la vez colocan la frente que se utiliza en un sustantivo. Por ejemplo, run, eh, agregando ing sería running. Infinitivo sería la forma básica de un verbo que se puede representar a una oración como una idea. Por ejemplo, en este caso sería to, y para definir sería to dream, soñar. Y por ejemplo, ahora tenemos la base forma base, o a la vez se puede llamar también simple. Es una forma principal en la que el verbo se encuentra. Por ejemplo, it está en presente en la forma base. Y por otro lado, el past simple, que se utiliza en oraciones en que la idea ya se completó. Por ejemplo, se divide en dos, tanto regulares como irregulares. Estas terminaciones en regular, tanto en la consonante D, la letra D y de terminaciones. Cuando termina en D, se utiliza para cuando una palabra se termina en E y a la vez se le agrega la D. Y cuando termina en ED, la terminación es ED, es en cualquier terminación de por ejemplo, started. Y los irregulares se llaman así porque pueden modificar a una oración o a la raíz por completo. Por ejemplo, eno, eneu. Y por último tenemos a los past participe. Sirve para formar a los tiempos perfectos acompañados de un verbo auxiliar have. Por ejemplo, se clasifican en dos, tanto regular como irregular. En los regulares se utiliza el has, por ejemplo, has cleaned. Y los irregulares have drawn. Muchas gracias y esta ha sido mi presentación y muchas gracias.